esperanza del mundo, tus hijos confiamos en vos. María, esperanza del mundo, madre del pueblo de Dios. María, esperanza del mundo, tus hijos confiamos en vos. María, esperanza del mundo, madre del pueblo de Dios. Vengo a tu altar, San Cayetano, llego hasta vos con devoción, traigo en mi alma una plegaria, traigo en mis labios tu canción, quiero confiarte mis problemas, quiero pedirte protección, vengo buscando tu consejo, vengo a llevar tu bendición, nuestro San Cayetano, modelo. Hola queridos amigos de María Esperanza del Mundo, bienvenidos a este primer programa mariano de la televisión argentina, que desde hace 22 años caminamos de la mano de Jesús y de María, porque sin ellos, miren, no lo podríamos hacer. De eso estamos seguros. Bueno, realmente esta semana tenemos un tema muy particular, muy especial, o casi central diría, que es la fiesta de San Cayetano. Que de esto nos vamos a ocupar en un ratito más, porque tenemos también un invitado muy especial y que gracias a que, bueno, hemos podido conectarnos con él, ya vamos a estar reflexionando enseguida. Estamos también en una fecha particular, en un mes especial. Estamos también el día 4, en la fiesta de los párrocos, del Santo Cura de Ars, San Juan María Vianney. Así que para que no me quede en el tintero si el programa se acorta, porque tenemos muchos temas así para desarrollar, le mandamos un gran saludo a todos los párrocos de todo el mundo, porque María Esperanza del Mundo se ve en todo el mundo a través de Internet, ¿no? En YouTube, si usted quiere conectarse, lo puede hacer allí en María Esperanza del Mundo Oficial. Entra allí y busca el programa de cada semana que vamos subiendo a la página. Y también puede suscribirse, ahí tiene un link, suscríbase para que nos ayude también a caminar. También estamos en una fiesta particular que es la Transfiguración del Señor, que en estos días se va a celebrar, como el día 6 de agosto de cada año, se celebra la Transfiguración del Señor, para tenerlo muy, muy en cuenta, ¿no? Y por cierto que, bueno, como decíamos recién, el tema que nos ocupa hoy es precisamente San Cayetano, ¿no? ¿Quién fue San Cayetano? ¿Cómo ha ido desarrollando? Todo esto lo vamos a ver en un ratito más. Usted veía recién en la apertura nuestro San Cayetano, esa canción tan linda que tenemos y que en distintos lugares del país y del mundo hoy se celebra porque es un santo muy querido por muchos. Pero aquí en la Argentina ha tenido un arraigo muy profundo y entonces queremos reflejarlo en María Esperanza del Mundo. Ustedes saben que el lugar central es Liniers, ¿no? Allí donde comenzó esta historia maravillosa con San Cayetano. Y que el Papa Francisco le ha tenido siempre una gran devoción y ha invitado mucho a participar, ¿no? A pesar de esta pandemia, yo creo que va a haber también una gran cantidad de gente que va a ir desfilando poco a poco con la distancia y con lo que en este momento, bueno, nos toca a todos, ¿no? Este tema de la pandemia, pero ya pasará, ya pasará. Nosotros sabemos que el Señor todo lo puede, por cierto que con mucho dolor en algunos casos, por la pérdida de seres queridos y demás, ¿no? Así que bueno, todo esto hay que tenerlo en cuenta porque Dios no nos abandona, Dios no nos deja. Vamos a ir ahora con el lema y la invitación que desde Liniers se nos hace para este año, y para que ustedes lo puedan tener en cuenta. El lema de San Cayetano en Liniers es: con corazón agradecido te pedimos paz, salud y trabajo. Esta es la invitación. Así que ponemos en el aire este material, que es la invitación que nos hacen desde el santuario. Y señor director, si la podemos ver ya, y ahí vamos a compartir este minutito.
San Cayetano, con corazón agradecido, te pedimos paz, salud y trabajo. En nuestro santuario, este año rezaremos este lema, en el que le agradecemos a nuestro patrono a la vez que le pedimos paz, salud y trabajo. El lema fue compuesto con la participación de muchos servidores, colaboradores y peregrinos que escribieron a nuestro amigo Cayetano en 5 palabras, algo por lo que le quisieran pedir o agradecer. Junto al equipo de comunicación del santuario, confeccionamos 3 lemas posibles con las palabras que surgieron del corazón de los que le escribieron a San Cayetano. Finalmente, se votaron esos 3 lemas y este fue elegido por amplia mayoría. San Cayetano, con corazón agradecido, te pedimos paz, salud y trabajo. Y bien, lo que decíamos, ¿no? San Cayetano, el santo de la providencia, del pan, del trabajo, pero mire, quizás no se le da la importancia, a veces en los grandes medios se muestra solo un aspecto. San Cayetano era un gran santo, un gran devoto de la Eucaristía, un gran devoto de los enfermos, o sea, devoto en el sentido de atender a los enfermos, quiero decir, ¿no? Es decir, un hombre entregado, era rico y se hizo pobre. Solamente este aspecto ya nos dice quién era San Cayetano. Por eso vamos a poner en el aire un pequeño material que tenemos, una pequeña síntesis como para introducirnos y conocer quién es o quién fue y sigue siendo San Cayetano para el pueblo argentino. Adelante, por favor. Vamos con las imágenes. El padre de la Providencia, como también se lo conoce, nació en Vicenza, Italia, en el año 1480. Su padre, el conde Gaspar de Thiene y María de Porto, provenían de nobles familias. Su padre falleció cuando Cayetano era muy pequeño y su madre se encargó de criarlo cristianamente. Durante 4 años estudió en la Universidad de Padua, donde se doctoró en Derecho Civil y Canónico en el año 1504. 2 años más tarde, se traslada a Roma, donde ya había llegado la fama de su virtud y creciente santidad. Por este motivo, el Papa Julio II deseaba conocerlo. Según las crónicas de la época, en el primer encuentro quedó prendado de sus cualidades y lo nombra protonotario. En el año 1515 es admitido en el Oratorio del Amor Divino, donde se trabajaba infatigablemente en obras de caridad, sobre todo al servicio de los enfermos incurables que eran abandonados en las calles. Antes que concluya el concilio de Letrán, San Cayetano formuló el ideal de su vida: reformarse antes de reformar a los demás. Es por este motivo que renuncia a su cargo de protonotario y se prepara para hacerse sacerdote. El 30 de septiembre de 1516 es ordenado sacerdote, pero pasó 3 meses de preparación antes de celebrar por primera vez la Santa Misa en la capilla del Santo Pesebre de la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. Esta, su primer misa, se celebra en la fiesta de la Epifanía el 6 de enero de 1517 y será la más recordada por el santo, ya que la Virgen María le entrega el niño Dios en brazos, por este motivo que se lo representa en las estampitas con el niño Jesús. En el año 1518 vuelve a Vicenza e ingresa en el oratorio de San Jerónimo, que tenía los mismos fines que la Cofradía del Amor Divino de Roma, es decir, ayudan y sirven personalmente a los pobres y enfermos de la ciudad, atendiendo a los pacientes más repugnantes del hospital, a quienes Cayetano ayudó muchos en las necesidades materiales. Funda otro oratorio y en 1520
se traslada a Venecia, donde vive en el hospital y sigue su misma forma de vida, instaurando la costumbre de la bendición con el Santísimo Sacramento y promueve la comunión frecuente en los 3 años que vivió en Venecia. Para este momento, la cristiandad pasaba por un periodo de crisis. La corrupción manchó a muchos miembros de la Iglesia. Es por este motivo que en 1523 regresa a Roma y junto con el obispo Giampiero Garaffa, Bonifacio Colli y Pablo Consiglieri fundaron la Orden de los Clérigos Regulares. Aprobada esta fundación el 14 de septiembre de 1524 por Clemente VII. Esta congregación tenía como finalidad renovar el clero, predicación de la sana doctrina, el cuidado de los enfermos y la restauración de la frecuencia de los sacramentos en los fieles. En sus constituciones declararon que habían de practicar la pobreza evangélica en su primitiva forma, no pudiendo poseer propiedad alguna, no tener rentas, ni siquiera pedir limosnas, confiando únicamente en la providencia del Señor. Una anécdota nos habla de la confianza ciega de los cuidados de Dios. Por eso se lo llama el santo de la providencia, ya que obtenía milagros para conseguir el pan. Cuando ciertos monseñores preguntaban cómo era posible que una orden pudiera subsistir de esa manera, él respondía firmemente: no se preocupen por sus vidas, de lo que han de comer, ni por su cuerpo, con qué lo vestirán. Nuestro Padre, que está en los cielos, cuidará de todo ello. Tiempo más tarde, viaja a Nápoles para fundar una casa de su orden, ya que había muchas necesidades. Su santidad crecía con los incontables milagros que realizaba, como en una ocasión que, no teniendo nada para comer, fue al altar y dando unos golpecitos en el sagrario dijo: Jesús amado, te recuerdo que hoy nada tenemos para comer. Al rato llegaron gran cantidad de mulas trayendo provisiones y sus arrieros no sabían de dónde habían salido. Muy rica es la vida de San Cayetano, y al hacer esta breve recopilación de su historia, hemos rescatado algunas frases que de una u otra manera nos muestran su forma de vivir. Adoramos a Cristo. En el hospital lo servimos en sus miembros doloridos. Quiero ser humilde toda mi vida, amar a Jesús con cada latido de mi corazón, ser útil a los necesitados, servir a todo el que me pida ayuda. San Cayetano, estamos con este tema tan lindo que nos convoca en este tiempo de novena, tiempo de fiesta de San Cayetano. Así que me voy a ir a la mesa ya y voy a presentar a nuestro invitado de hoy, que precisamente ya está en línea, Monseñor Fernando Maletti, que es obispo de la diócesis de Merlo Moreno. Hola, Monseñor, ¿cómo está? Bienvenido y gracias por atendernos en este tema tan lindo que también hoy nos convoca. Bueno, muy buenas. Muchas gracias por la invitación. Y sí, no, gracias a usted, Monseñor. Gracias a usted. Qué hermoso ir llegando hacia el 7 de agosto todos los años, desde la novena hasta ese día de la fiesta grande del patrono de la paz, el pan y el trabajo. Qué bueno. Voy a introducir, bueno, ya está ahí en línea, también estamos viendo a Aurora y Luis, estamos en la mesa ya todos así para quedar conectados. Y bueno, un poco, Monseñor, nos gustaría ir reflexionando acerca de que usted ha estado mucho tiempo, ¿no es cierto?, en el santuario de San Cayetano del Mier. Algo tiene para decirnos del santo, de la devoción que el pueblo le tiene y cómo se vive esta fiesta, cómo debe ser vivida en este tiempo de pandemia también, ¿no? Bueno, ciertamente la historia que a través del video se ha visto expresa, ¿no?, lo multifacético de este gran santo de la Iglesia Católica, contemporáneo a San Ignacio de Loyola. San Cayetano, precisamente en la Argentina, como se dijo, tiene una presencia muy particular, muy especial,
por las distintas etapas que en el santuario de Liniers se han ido viviendo. La etapa de la consolidación de las procesiones y del milagro de la gran cosecha, fruto de que las colectividades italianas de las zonas cercanas a de donde era San Cayetano pidieron la lluvia y llegó la lluvia, y por eso aparece el fenómeno de la espiga a los pies de la imagen del patrono del pan y del trabajo. Otra etapa. ¿Cómo fue? Perdón, monseñor, nunca escuché, o creo que una sola vez lo he escuchado. ¿Cómo fue este tema así, un poquitito más detallado, para que la gente sepa eso de la espiga, ¿no? El santuario de San Cayetano se parroquializa en el año 1913, pero ya desde antes era la capilla de las Hijas del Divino Salvador, que es la congregación de hermanas contiguas. Y también el 7 de agosto, como muchos otros patronos de origen italiano y también español y de otros países, las colectividades propias de la región de ese país se reunían en torno al santo, ¿no? Pasa con Cosme y Damián, con San Genaro, con San Vito, con San Francisco de Paola, etc. San Cayetano también tenía. Y bueno, esa zona, donde cuando todavía no estaba federalizada la ciudad de Buenos Aires y pertenecía a lo que hoy es Liniers, el partido bonaerense de San José de Flores, porque la capital federal terminaba en el arroyo Maldonado, lo que hoy es la avenida Juan B. Justo. Ahí entonces las procesiones de los quinteros, de los chacareros, de los agricultores italianos le piden a San Gaetano muchas veces lo que más necesitaban para su trabajo. Y en ese año especial, que no recuerdo justo cuál era, aparece una gran lluvia implorada. Y eso les salvó la cosecha. Ahí fue cuando se sacaron espigas y se llevaron el santuario San Cayetano, a la capilla de San Cayetano, todavía no era parroquia, y lo pusieron al pie de la imagen del santo, ¿no? Y ahí aparece una fuerte devoción que después se extiende en una segunda etapa, cuando un párroco de San Cayetano, que tenía conocidos en lo que se llamaba correos y telecomunicaciones en aquella época, le manda una estampita de San Cayetano con la oración a todos los abonados de la guía telefónica, que lo consigue en forma gratuita. Mire. Y el tercer gran paso de San Cayetano es en la década del 60, cuando con dos párrocos, sobre todo, Ángel Sayaga Remborde y Humberto Bellone, se hace de San Cayetano el gran patrono del fenómeno social en la Argentina, cuando San Cayetano era meca de obreros, gremialistas, y donde ahí se consolida el catolicismo social en la Argentina a través del cambio de promesas. No traiga tanto flores y velas, sino comida, ropa y medicamentos para los más pobres y necesitados. Qué impresionante, ¿no? Esta historia tan linda que muchas veces, bueno, la gente que lo conoce simplemente el corazón habla, ¿no? Ahora, hay un aspecto que a lo mejor por ahí no está tan difundido, es esta devoción que el santo tenía a la Eucaristía, ¿no? Y aquel regalo, además también tan lindo, que, bueno, que él introduce la bendición, ¿no, monseñor, con el Santísimo, y la devoción a la Virgen y un regalo que le hace la Virgen en algún momento de su vida, ¿no? Ciertamente, la santidad no se construye simplemente desde una antropología humanística, que es una parte, se construye desde la fe. Y San Cayetano era un hombre de fe, porque tuvo fe, bueno, cambió de vida, se convirtió, y dejó de lado el espíritu capitalista, diríamos hoy, y pasó a un espíritu comunitario y social. Y esto no se puede hacer, si no sería solo una especie de opción ideológica, sin la devoción a la Virgen y la entrega fervorosa a la Eucaristía como alimento y como objeto de adoración. Entendiendo San Cayetano como entendió que la Eucaristía que adoramos en el Santísimo y que comulgamos en la comunión es común unión con Dios y entre nosotros. Y San Cayetano decía con otras palabras, ¿no?
Si somos capaces de tragar a Jesús en la Eucaristía, tenemos que ser capaces de tragarnos entre nosotros en la vida de todos los días, aún con los que no nos quieren y con los que piensan distinto. Qué bueno, qué bueno. Voy a darle la palabra a Luis, que si quiere preguntar algo. Bueno, Luis, con respecto a este tema, él siempre desarrolla un poco la parte de realidad social en nuestro programa, así que me gustaría, Luis, que, bueno, lo que vos quieras decir o preguntar a Monseñor. Sí, Miguel, ¿qué tal? Buen día, Monseñor. Buenos días, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mira, uno siempre que habla de San Cayetano siempre vincula al santo con el trabajo, la economía y, por qué no, la política, ¿no? Porque todo eso está vinculado, ¿no es cierto?, con la fe, con la vida real, ¿no es cierto?, con el cable a tierra, ¿no? ¿Qué nos puede decir usted, Monseñor, respecto de esta situación que viven acá en la Argentina, vinculada justamente con San Cayetano, ¿no? Bueno, las tres palabras que usted acaba de decir es la dimensión social de la vivencia del Evangelio y es también la tradicional doctrina social de la Iglesia, desde antes también de León XIII, pero que se consolida en el Papa León XIII y luego en todas las enseñanzas sociales de los pontífices posteriores, hasta llegar a esa gran síntesis que hoy nos regala el Papa Francisco, sobre todo en las encíclicas Fratelli Tutti y Laudato Si. ¿Qué puedo decir de estas cosas? Ciertamente que San Cayetano consolidó la piedad, la devoción, la identidad católica con la solidaridad y el encuentro con el otro. Las dos cosas, si se quiere ser católico a fondo, no pueden estar disociadas. Por eso San Cayetano enseñó con su vida dos cosas, ¿no? Que por un lado, la solidaridad es lo que nos lleva a entender las cosas desde el bien común y no solo desde el bien particular, y que la solidaridad se desfigure solamente en una beneficencia de pudientes a pobres, que no está mal, pero es algo incompleto. Y lo segundo de San Cayetano es que la solidaridad es un nuevo modo de hacer historia, porque es precisamente entender que no solo hay que ir a los efectos de la pobreza, sino también a las causas de la pobreza, como muy bien lo describe el Papa Francisco en los mensajes a los movimientos sociales y populares, y como lo describe muy bien el Papa Francisco en la encíclica, su encíclica programática sobre la alegría del Evangelio. Monseñor, hay también un hecho que en aquel entonces, que le tocó vivir a San Cayetano, un poco esa crisis de la Iglesia, esa situación que vivía bastante difícil, que él no empezó a atacar a los demás, sino comenzó a hacer algo sobre sí mismo. Sería bueno a lo mejor reflexionar dos palabras en este tiempo que a veces parece que hay mucha confusión, ¿no? ¿Cómo empezó él esa reforma, ¿no? Que eran poquitos, pero decidieron empezar por ellos mismos, me parece, en algún momento, ¿no? Bueno, son dos cosas, ¿no? Por un lado, la reforma de la Iglesia, y por otro lado, el testimonio para un cambio social. En cuanto a la reforma de la Iglesia, que tanto nos pide hoy el Papa Francisco también, ¿no es cierto? Y que ya siempre desde antes del Concilio Vaticano II y lo consolidó el Vaticano II, la Iglesia está llamada a estar siempre reformanda, Ecclesia semper reformanda. Allí nos habla precisamente de volver a las fuentes, de volver al Evangelio, que muchas veces en la historia, en el claroscuro de defectos, vicios y cosas buenas y positivas, vamos cayendo, poniendo como institucional y como lo más propio de la Iglesia lo que no es ni institucional ni lo más propio de la Iglesia, porque nos aleja de las vivencias, de las utopías de Jesús en los santos evangelios y como nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y en cuanto a ese cambio social,
de San Cayetano, precisamente, como usted muy bien lo plantea, empieza por el cambio social, empieza por la conversión, ¿no es cierto? El cambio no viene, ¿no es cierto?, por la extroversión, por la diversión, por la subversión, sino por la conversión. Y la conversión es porque se entiende que el Evangelio de Jesús es la gran carta magna que hace la identidad de los católicos. Debemos realmente vivir profundamente de cara a los más pobres, débiles y sufrientes. Y por lo tanto San Cayetano, muy rico, de una familia poderosa, ¿qué hizo con sus bienes? Y creó lo que creó: hogares de ancianos, escuelas, construyó capillas, organizó formación para el clero, que estaba muy bajoneado, y hasta creó un banco, el Banco de Nápoli, de aquella época, para prestar plata sin usura. Un gran ejemplo hoy también para los tenedores de fortunas y para aquellos que a veces piensan o pensamos solo en el Dios dinero. Y en ese sentido, San Cayetano fue un gran ejemplo que nos ayuda a todos a cómo tenemos que, cambiando cada uno, cambiar las estructuras. Las estructuras van a cambiar, dice el Papa Francisco, y lo decía muchísimo Juan Pablo II, cambiando el corazón de cada uno de nosotros, poniendo nuevos paradigmas en la vida personal, familiar, para llevarlas a los barrios, a los vecinos y a la vida social toda. Qué maravilla, sí, es cosas que a veces la gente por ahí tampoco conoce, ¿no? Estos pequeños detalles, que son grandes detalles porque tenía detalles para todo, ¿no? Vamos, monseñor, a ir a una pausa, si usted está en Pablo y nos espera un poquito, vamos a desarrollar una columna que tenemos preparada ahí con Aurora, que es San Pedro Aymar, este gran santo de la Eucaristía, y en un ratito volvemos a retomar. Adelante, vamos con la pausa, entonces, y ya me voy a Aurora. Y bien, ahí bueno, todo esto que realmente escuchábamos, que el Monseñor nos va iluminando, ¿no? También sobre este camino de San Cayetano, que es el camino de cada uno de nosotros. Tratar de buscar también ese camino pequeño, con todas las dificultades. Me voy a ir ahora con el santoral que tiene preparado Aurora para esta semana, que es San Pedro Aymar, este gran santo de la Eucaristía. Así que adelante, Aurora, con el tema. El día 2 de agosto, la Iglesia celebra a San Pedro Julián Aymar. Él nació en el año 1811 en Francia, en Grenoble, la misma región donde después se aparece la Virgen de la Salette. A los 33 años fue ordenado sacerdote. A los 28 entra en la congregación de los Padres Maristas. A los 42 años siente la inspiración de fundar una congregación para adorar y promover la adoración a Jesús en la Eucaristía. Él encontraba, como todos los santos, como todos los que aman de verdad a Jesús, en la Eucaristía la fuente, el centro
de toda la actividad apostólica y el gran amor. Así es que después funda la rama femenina, que se llamará Las Siervas del Santísimo, y promovió en distintos lugares de Francia la adoración a la Eucaristía. Él se ocupa de buscar a los enfermos que no han hecho la primera comunión. Busca a los adultos que no han hecho la primera comunión. No nos olvidemos que había pasado la Revolución Francesa y había diezmado a los sacerdotes, las parroquias, entonces había que trabajar mucho. Bueno, lo importante de todo esto, la Eucaristía, centro de la vida. Y así siguieron en la actualidad y siguen. Y durante el Concilio Vaticano II lo canonizan y después, en el año 1995, lo nombran apóstol de la Eucaristía y lo inscriben en el calendario romano. Bueno, nosotros en este momento, donde tanto problema, tenemos que centrarnos en adorar a Jesús Eucaristía. Gracias, Aurora. Y claro que sí, claro que sí. A propósito de esto que acabas de decir, en esta semana, el 31, bueno, se está consagrando aquí en el Parroquia Santuario San Cayetano, aquí en Delviso, se está consagrando el altar, ¿no? Va a venir Monseñor Damián Nannini, que, bueno, va a bendecir el santuario, así que están también invitados para conocer esto. Y uno de las reliquias que va a estar dentro del altar es precisamente este que acaba de escribir de este santo, San Pedro Julián Eyman, entre otros, San Ignacio de Loyola. Bueno, hay varios santos que van a estar, digamos, puestos allí como reliquia en el altar. Vamos a ir a una pausa. Escuchamos a nuestra Madre de María del Rosario de San Nicolás y ya cuando volvamos estamos... Hija mía, muy pocos son los hijos que no se alejan de Cristo, y para los que lo hacen, imposible será la salvación. Debe revivir la fe, también la esperanza. Si no se ama a Cristo, no podrán los hombres salir de la apatía en que se encuentran. Por lo tanto, no tendrán salvación. Sea esto meditado. Amén, amén. Predica a todos tus hermanos. Vengo a tu altar, San Cayetano, llego hasta vos con devoción, traigo en mi alma una plegaria, traigo en mis labios tu canción. Quiero confiarte mis problemas, quiero pedirte protección. Vengo buscando tu consejo, vengo a llevar tu bendición. Nuestro San Cayetano, modelo de hombre. Hija mía, dolor hay en mi corazón materno al ver tanta incredulidad, tanto desamor y rebeldía hacia Cristo. Pido a todos en el mundo, devolved en amor y oración tanto bien que os da mi Hijo. Muchas almas están en peligro, mas os digo, no estáis desamparados. María del Rosario os cuida y os protege del maligno. No os neguéis a mi pedido de oración. Amén, amén. Predícalo. Hijitos, no tengan miedo, Hijo pronto vendrá, y al final de los tiempos mi corazón triunfará. Nuestra Madre siempre nos habla y nos llega al corazón. Ella ya ha hablado antes. Mire, las cosas del Señor siempre nos advierte de lo que va a ir haciendo y de lo que va a ir sucediendo si uno
no se convierte, un poco lo que decía Monseñor Fernando Maletti recién, ¿no? Que ya vamos a estar hablando en un ratito más con él. Por cierto que, bueno, ahora vamos con la parte de esta realidad social, para, como decía de algún momento Luis, estar conectado también con la tierra, porque no es evadirnos de la tierra, sino estar en la tierra, pero con la mirada en el cielo. Así que me voy con Luis y esta reflexión que el Papa ha hecho este fin de semana sobre el Ángelus, sobre el tema de la multiplicación de los panes y la relación que tiene también un poco con los bienes cotidianos, ¿no? Así que adelante, Luis. Sí, Miguel, mirá, casualmente viene bien también para vincular esto con el tema justamente de San Cayetano, ¿no es cierto? ¿No? Mirando al cielo pero con los pies en la tierra. Bueno, el Papa este fin de semana correspondió, digamos, la lectura del Evangelio, ¿no? Con el Evangelio de la multiplicación de los panes, ¿no es cierto? Que tiene dos facetas para mí, uno puede sacar muchas más, pero la que yo pongo primero es la individual, ¿no es cierto? El relato es que Jesús se encuentra con una multitud y le dice a los apóstoles, para hacerlo sintético, que bueno, hay que hacer algo, hay que darles de comer, ¿no? Los apóstoles se sienten un poco presionados, y aparece ahí un muchacho, un joven, que tiene algo para ofrecer, ¿no es cierto? Ese algo para ofrecer, evidentemente, tiene que ver con lo que él tenía, ¿no? Que era bastante poco, ¿no? Y entonces, a partir del poco que él tenía, ¿no es cierto? Jesús multiplica, ¿no es cierto? Y hace inclusive que sobre la comida, ¿no? Y bueno, el mensaje individual tiene que ver con la vida nuestra, ¿no? De todos los días, que dice, mira, normalmente en nuestra vida Dios pone casi todo y nosotros ponemos casi nada. Pero si nosotros no ponemos el casi nada, Dios no pone el casi todo, ¿no? Es una reflexión que escuché hace poquito de un sacerdote, ¿no? Pero que tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Que el compartir, el llegar al otro, el poner en nuestros talentos, nuestros dones, es lo más importante. Después Dios hace todo lo demás, ¿no? Te lo regala. Pero claro, si nosotros no hacemos esto, que es lo que dice justamente el Evangelio del domingo, ¿no es cierto? Jesús no hubiese multiplicado los panes, ¿no? Bueno, y el otro punto, la faceta social, ¿no? Fíjate que bien le viene esto a la economía, ¿no? Cuando uno arma la economía montada en el egoísmo, como está montado el mundo moderno, ¿no es cierto? En el superegoísmo, diría yo. Hay un egoísmo sano, que es, bueno, conservar la vida, protegerla, pero digamos, el mundo moderno con su economía es como que tiende a la acumulación por la acumulación en sí misma, ¿no? Y la acumulación, el Papa lo mencionó en su discurso, dice, mira, la acumulación tiene su límite, porque primero hay que acumular, claro, hay que producir, pero también hay que distribuir, ¿no? Y si vos no distribuís y es meramente acumulás, lo que vas a hacer es generar una masa gente, digamos, de pobres o de clase media disminuida y un pequeño número de gente que se queda con la mayoría de los bienes, ¿no? Entonces, hace falta, dice el Papa, no solamente la justicia conmutativa, que te doy para que me des, intercambio de trabajo por algo, por un bien que me viene bien, sino también la justicia distributiva, ¿no? Y eso está vinculado justamente al Evangelio, ¿no? Poner algo de mí para que lo demás amanezca y Dios ponga lo demás. Claro que para que esto suceda, Miguel, hace falta que Dios esté presente en la sociedad, en las leyes, en los códigos, ¿no? Y la otra parte que quería comentar es el tema de la política, cómo también esto influye en la política. Mira, hay un recuerdo ya histórico, ¿no? Que cuando se hizo la Comunidad Europea, ¿no? Hay un señor que se llamó Robert Schuman, que fue el fundador, un señor francés, ¿no es cierto?, que está en proceso de beatificación. ¿Y sabés lo que hizo, Miguel? Después de tantas peleas, de tantas luchas, tantas guerras, las de los 30 años, las de los 100 años, la de la Primera Guerra Mundial, la Segunda, dijo, bueno, paren muchachos, ¿por qué no nos juntamos? Nos juntamos con los brazos, con las manos, en vez de pelearnos, estar al lado del otro, fue lo que hizo y lo que hizo la Comunidad Europea en ese momento, ¿no? Así que ambas cosas, el Evangelio del domingo tiene que ver con la economía, con la política y también con nuestra vida, Miguel. Así que bueno, es bueno vincularlo esto con el San Cayetano que estamos festejando. Ya lo creo. Y los temas son muchos. Mire, el programa siempre nos queda corto, pero bueno, tratamos de llevar un poco digamos, de movimiento a esto que a veces parece que todo es muerte, destrucción. Me estaba acordando en estos días que está el cierre de listas, que ya se cerraron. Y bueno, yo creo que hay una lista que no se cerró. ¿Sabe cuál es? La de la conversión. Estamos todos llamados a entrar en esta lista. La lista de la conversión. Y entonces vamos a ver los frutos de esto, ¿no? Y bien, dicho esto, me voy a ir entonces nuevamente con Monseñor
Fernando, para que podamos ir cerrando ya el diálogo en estos minutitos que nos queda y nos dé la bendición. Así que, bueno, adelante, Monseñor. Bueno, muchas gracias. Entonces, bajo el lema, con corazón agradecido, te pedimos paz, pan y trabajo. Y le decimos a San Cayetano. San Cayetano de Liniers es como el centro y el eje de toda esta devoción, pero se han multiplicado las parroquias, capillas y ermitas a lo ancho y a lo largo del país, donde muchísimos hermanos y hermanas acuden a San Cayetano para llevar ante el santo las honduras más profundas de sus corazones y poder realmente pedir que no falte el pan en las mesas, el trabajo digno en las manos, la paz en los corazones, la justicia en las estructuras. Por eso yo recuerdo, y también hoy día se sigue experimentando lo mismo, que la palabra santuario en San Cayetano significa casa de todos, y que también es el lugar que Dios y su pueblo eligieron para encontrarse. Ese pueblo donde está todo el arco social, pero también ese pueblo donde los más privilegiados son los pobres, débiles y sufrientes. Por lo tanto, vivamos este 7 de agosto que se aproxima del año 2021, en este año de la pandemia del COVID-19, donde no somos los mismos en todo sentido, con un corazón abierto a Dios y abierto a nuestros hermanos, y sabiendo que lo mejor que nos puede pasar en la vida es que nos pase lo que Dios quiera. Y como con San Cayetano, la mejor suerte que podemos correr en la vida es correr la misma suerte que Jesús. Qué bueno, Monseñor. Bien, le vamos a pedir, Monseñor, su bendición para toda la República Argentina y por todos los lugares donde llega este programa, para que San Cayetano sea precisamente nuestro guía en este tiempo, ¿no? Que nos vaya moviendo el corazón, ¿no? Como decía él, veo que nadie se mueve, decía en algún momento, veo mucha necesidad, mucha pobreza y nadie se mueve, decía, ¿no? Así que quizás también esto es bueno que lo tengamos en cuenta y nos mueva a cada uno, ¿no? Adelante, Monseñor, con su cierre final. Padre bueno, en estas fechas próximas al 7 de agosto, ya a pocos días de comenzar la novena preparatoria a la fiesta grande de San Cayetano, te pedimos por nuestras familias, por nuestros hogares, por nuestros enfermos, en especial los de COVID-19, por la gente que llora entristecida la muerte de un ser querido. Todos tenemos conocidos, familiares, vecinos que han padecido, se han curado, otros no, de esta terrible pandemia. Te pedimos que bendigas a la gente que más sufre y pasa necesidades, a la gente que llora entristecida la muerte de un ser querido. Padre bueno, te pedimos que nos bendigas, que te alabemos cuando estemos contentos, que te busquemos cuando estemos afligidos, que nos mantengamos serenos en medio de las dificultades, sabiendo que contamos contigo y que tú estás a nuestro lado para ayudarnos. Y por la intercesión de San Cayetano, nuestro patrono, que nos falte la paz, el pan, el trabajo y la justicia. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Gracias, Monseñor. Muchísimas gracias por esta disponibilidad. Bueno, siempre nos tenemos en lista, así que nos volveremos a comunicar ya en algún otro programa sin ninguna duda. Gracias por todo y un saludo grande a toda la gente allí, Merlo, Moreno y por supuesto todo su trabajo que es inmenso allí en la zona. Muchísimas gracias. Mucho gusto, muchas Bien. gracias y felicitaciones. Por nada, Monseñor, gracias a usted. Nos estamos yendo ya. Y antes de irnos queremos dejarle una canción allí que Peteco Carvajal hizo en algún tiempo, ya hace bastante tiempo, y que siempre la solemos reflejar aquí en María Esperanza del Mundo. Aquello de, decía él, el que ha de responder
no es San Cayetano. Sí, San Cayetano responde siempre, pero necesita esos instrumentos que somos cada uno de nosotros en los distintos ambientes para hacer posible esa ayuda que necesitamos, ¿no? Que cada uno necesita de distintas formas. Así que vamos con el cierre final y luego la consagración a nuestra Madre. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Chau, chau. Hijitos, no tengan miedo, mi hijo pronto vendrá, y al final de los tiempos mi corazón triunfará. Tímidamente los hombres, llevando sombrero en mano, se inclinan mordiendo un ruego, llegando al viejo santuario. Las mujeres y los niños en corrillos apretados se persignan y le rezan su amor a San Cayetano. La procesión encendida con cirios y con reclamos corea un cántico antiguo, corea un antiguo salmo. San Cayetano te pido que tenga pan y trabajo, no dejes sin tu ayuda, bendito San Cayetano. El que debe responder no ha de ser San Cayetano. Los que deben responder están mirando a otro lado. El pueblo muy bien lo sabe, pero se aferra al milagro. En tierra quieren el premio de algún cielo anticipado. El olvido siempre empuja con pena a los olvidados, buscando amparo en la fe, no conocen otro amparo. La procesión encendida con cirios y con reclamos corea un cántico antiguo, corea un antiguo salmo. San Cayetano te pido que tenga pan y trabajo, no dejes sin tu ayuda, bendito San Cayetano. En otra puerta será, en otra puerta el reclamo. El que debe responder no ha de ser San Cayetano. San Cayetano te pido que tenga pan y trabajo, no dejes sin tu ayuda, bendito San Cayetano. La, 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 la. La, 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 la.
Bendito San Cayetano. Oh Madre, quiero consagrarme a ti. Virgen María, hoy consagro mi vida a ti. Siento necesidad constante de tu presencia en mi vida, para que me protejas, me guíes y me consueles. Sé que en ti mi alma encontrará reposo y la angustia en mí no entrará. Mi derrota se convertirá en victoria. Mi fatiga en ti fortaleza es. Amén.